Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Cuando la gente escucha la presentación de este programa, de este espacio, puede pensar o decir: nos preparamos para los viajes espaciales. Están exagerando, Claro. le están poniendo color. Ya. Pero no, Francisco Aravena, ¿sí o no? ¿Nos preparamos para los viajes espaciales? Sí, pues. Nosotros, Bueno, nosotros somos por extensión, nosotros somos en nuestra labor un de comunicadores. un vehículo exactamente, para que la gente se entere. Y hablando de vehículos, gracias. Hablando de vehículos para naves espaciales, de eso vamos a hablar increíblemente porque este no es un tema que uno pensaría que va a abordar con científicos, con investigadores chilenos, pero fíjate que hay un equipo de científicos chilenos que está desarrollando una investigación que a lo que apunta es a proteger, fíjate esto, las aleaciones de aluminio que pueden ser usadas en la construcción de aeronaves y naves espaciales, y que es un tema evidentemente que uno piensa, oye, pero ¿qué ciencia ficción? No, porque es un tema de alta demanda y que uno puede proyectar que va a tener mayor demanda, porque estamos viendo que hay una mayor, hay líneas ya privadas apuntando a llegar al espacio, eventualmente este sueño o esta idea de la colonización espacial también va a ir acercándose, y desde luego toda la investigación científica que significa el poder trasladarse y trasladar equipo y trasladar, qué sé yo, material al espacio. Bueno, mira qué interesante que haya un grupo de ingenieros trabajando en esto. Y para hablar de esta investigación estamos al contacto con Maritza Páez. Ella es doctora en Ciencias de Ingeniería de la Corrosión y profesora de Físico-Química de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Maritza Páez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la presentación. Maritza, cuéntanos, y partamos por hablar de eso, ¿no? ¿Cómo llega este grupo de ingenieros que tú lideras a trabajar en esto particularmente? Bueno, ahí te puedo dar un poco la historia porque a mí en lo personal hasta el día de hoy me entretiene mucho, porque yo soy química de base. Ajá. Y lo que pasó fue que lo único que yo quería era conseguir un contrato para dar clases en una universidad. Eso es lo que yo quería. Y mire, el director de la época, el doctor Mauricio Cudey, me dijo: perfecto, pero tú tienes que hacer un doctorado en ingeniería en anodizado de aluminio, más bien, anodizado de aluminio. Entonces, para mí era totalmente distinto al campo de expertise en el que me había desarrollado. Entonces, me fui a la biblioteca, tal cual como un ratón de biblioteca, a buscar quién era el que más publicaba en esa área, en todo el mundo. Y encontré dos nombres: Ken Shimizu en Japón y George Edward Thomson en Inglaterra. Me fui a Inglaterra, no había por dónde perderse, o sea, ahí elegí a George, le escribí la carta y me aceptó en el programa. Voy con la aceptación y me dice: la universidad no te va a financiar la beca, nada, tienes que postular a la beca presidente o lo que fuera. Postulé a la beca presidente de la República y me la gané. Y así llegué yo a trabajar en aluminio, anodizado de aluminio, ingeniería del aluminio y todo eso a Inglaterra. La experiencia más hermosa que tú te puedas imaginar, porque para un químico que el metal es casi un no reactivo, llegar a un lugar y aprender que los sólidos, los metales son lo más fascinante que tú te puedes imaginar, y cuando tienes todo el equipamiento y los puedes ver por dentro y superficie, te enamoras verdaderamente de lo que son los metales y sus aleaciones. Y ahí viene el cuento, ahí parte, porque venía el tema de tesis, y viene George y me dice: bueno, tú vas a trabajar con esta área, punto. Además, ya, ok. Pero designada. George sabe lo que quiere, ¿ah? Y ahí había que aprender, porque no tenía idea de lo que, o sea, cosas muy generales de cómo se prepara una aleación. Entonces, bueno, fueron semestres enteros metidos aprendiendo metalurgia física.
pero fue la mejor inversión que pude haber hecho, porque aprendí de aleaciones de aluminio y él quería obviamente aleaciones para aplicaciones aeroespaciales. Y bueno, de ahí nace. Si tú me preguntaste cómo nació, bueno, nació en la base de mi doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales, digamos, de Ingeniería Material. Y el asunto es que, bueno, ahí te va agarrando, porque como me gustó, bueno, hay un colega que me dice, mira, Marisa, lo que pasa es que tú eres como la hoja seca, prende con cualquier cosa. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Entonces no me costó nada aprender con este tema y aprender cosas nuevas, salirme un poco de la química tradicional y bueno, y ahí empezó. ¿Y cómo sigue la historia en términos de estas investigaciones y de estos desarrollos que están realizando ahora? Porque tiene elementos, por lo que estábamos viendo, bien novedosos en términos de los tipos de aleaciones que están experimentando, aleaciones aluminio, cobre, litio, donde además para Chile, obviamente, la aparición de la palabra cobre o litio son muy interesantes, muy atractivas. Así es. Mira, lo que pasa es que una cuestión importante, bueno, primero, ¿por qué se usa aluminio para la industria aeronáutica? Y es súper simple la respuesta. El aluminio es muy liviano, es sumamente liviano. Entonces, la energía que tú tienes que gastar para levantar una aeronave es menor. Por otro lado, la otra ventaja que tiene, y que hoy día es sumamente importante, es que la emisión de dióxido de carbono, mientras más liviano es el vehículo, es más baja. Y eso en este momento, con el calentamiento global, la crisis climática y todo eso, es fundamental, es importantísimo. Ahora bien, ¿cuál es el problema del aluminio? El aluminio es un elemento muy dúctil y maleable, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, si quieres construir una estructura que va a llevar peso, se te va a doblar entero. O sea, porque el aluminio no te va a dar, no va a tener las propiedades mecánicas necesarias. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice, bueno, agreguémosles algo, ¿ya? Y le agregan varios elementos, 5 o 6 elementos, y así de la variedad de elementos sale el tipo de aleación, porque hay un montón, la serie 7000, la serie 5000, que no es el caso, pero las distintas series son los distintos, digamos, marcan la distinta composición de la aleación. Ahora bien, me voy a ir a la serie Bio 2000, que es la que tiene justamente el cobre y tiene el litio. Ahora, ¿por qué litio? Porque, bueno, primero ya tengo solucionado el problema de las propiedades mecánicas, porque le agregué los elementos que era importante para mejorar la resistencia mecánica. Pero ahora, aún así, quiero bajar más el peso. Bueno, agreguemos elementos muy livianos. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, el litio, pero es livianísimo. Lo agregamos, pero ¿cuál es el problema del litio? El litio es súper reactivo, es ultra reactivo. Entonces, decir, voy a trabajar y voy a utilizar este elemento para generar una aleación, ya el generar la aleación con litio ya se hace difícil, porque tienes que trabajar en condiciones de alto vacío, porque es un elemento que se oxida muy rápidamente. Bueno, pero tú sabes que haciendo un trabajo sobre el sistema y teniendo el apoyo del financiamiento, todo es posible. Entonces empezaron a salir estas aleaciones de aluminio, cobre, litio. Ahora bien, ¿cuál es la limitante que tienen estas aleaciones? Es que la vida útil, porque como la corrosión, aquí aparece la corrosión, ahora estoy metiendo un gran tema, ya estas aleaciones se hacen muy susceptibles a la corrosión. Entonces, la idea es tener una aleación súper liviana y muy bien protegida contra la corrosión. De esa manera tú aseguras que el vehículo espacial puede andar mucho tiempo y no va a tener mayores problemas, sino mantenciones alejadas en el tiempo, ¿ya? Entonces, es lo que todos buscamos. Ahora bien, ahí es donde ahí es donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ¿cómo se protegen hoy en día las aleaciones de aluminio?
las aleaciones de aluminio para aplicaciones aeronáuticas se protegen en base a soluciones que llevan cromo 6. El cromo 6 es carcinogénico. Entonces, tú comprenderás que trabajar hoy en día con productos tan contaminantes como el cromo 6, obviamente que no es recomendable. Entonces, hay una serie de investigaciones que están tratando de buscar un método, un protocolo que permita proteger las aleaciones contra la corrosión sin usar cromo 6. Y ahí estamos nosotros, ¿ya? No nosotros solamente, hay grupos importantes internacionalmente. Y aparte del grupo internacional, quería hacer notar, Maritza, estamos conversando con Eso Maritza. Es importante, recordemos, estamos con la doctora en Ciencias e Ingeniería de la Corrosión, Maritza Páez, quien además, aparte de ser profesora de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, fue recientemente incorporada como miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Claro. Claro, sí. Y te quería preguntar por el efecto, porque tú nos comentabas este inicio un poco circunstancial que te llevó a involucrarte en esta investigación, pero que además tuvo un efecto y un círculo virtuoso, digamos, porque involucra ahora a otros investigadores chilenos y entre ellos otras, por lo menos en el equipo que yo estoy viendo acá en la información que manejamos, otras 2 científicas, lo que también es notable como hecho en sí solo, porque siempre se comenta de la poca representación de la mujer, particularmente en estas ciencias, ¿no? En la ingeniería y en las carreras STEM y todo eso, ¿no? Así es, mira, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando llegué con mi doctorado, y bueno, ya en ese minuto podía entrar a un programa de posgrado y empezar a dirigir tesis de magíster y de doctorado. Eran mujeres las que querían trabajar conmigo, no eran varones. Y empecé a formar mujeres de preferencia. Y cuando llevaba, yo creo, un poco más de 10 años trabajando, empezaron a acercarse varones. Curioso, o sea, en el área les entusiasmaba mucho porque... Bueno, será porque, el tema es novedoso, punto 1. Punto 2, te da una posibilidad de crear, porque no es solamente crear una química en soluciones, sino que el rol que juega la química para hacer materiales inteligentes. Entonces son desafíos muy bonitos, que a mí, por ejemplo, cuando yo estudié química, no conocí los materiales inteligentes, tampoco cuando hice el doctorado. Claro. Sino que fue posterior, o sea, hablar de un material inteligente, y es simplemente por definición un material que tiene la capacidad de reaccionar a cambio del medio ambiente. Entonces, en ese tema estuvimos trabajando en el laboratorio y estoy todavía trabajando, y fíjate que se acercaron mucho más jóvenes, damas, ¿ya? Doctora, uno podría preguntarse ¿para qué hacer investigación? Porque esta investigación es absolutamente de punta, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué hacer esto en un país que, como se dice siempre, tiene una economía básicamente extractiva y está tan lejos de desarrollos de alta o de altísima tecnología como es este? ¿Cómo lo explica usted? ¿Cuál es el sentido que tiene? Primero, 2 cosas te voy a decir. Una, siempre la investigación tiene sentido, porque la investigación se manifiesta de que uno se cuestiona, ¿por qué es esto? ¿Por qué pasa esto otro? Y uno tratar, o sea, el que lleva la ciencia, digamos, ese espíritu científico estampado, grabado, vive preguntándose, y el que tuvo la oportunidad de estudiar una carrera científica como la tuve yo, bueno, uno busca los caminos para responder esas preguntas, ¿ya? Eso es hacer ciencia básica. Ahora bien, tu pregunta me alegro que me la hagas, porque yo siempre he tenido un sueño, y el sueño que yo tengo es que nosotros demos un salto hacia un salto cuántico, que está energéticamente prohibido, pero que igual lo vamos a dar porque
Chile se lo merece. Chile tiene cobre, Chile tiene litio, tiene vecinos con potenciales minerales que nos pueden servir para fabricar estas aleaciones. Y bueno, ¿por qué nosotros no soñar con generar industrias en nuestro país? ¿Por qué no lo necesitamos a gritos, fuentes de trabajo? Pero obviamente que la limitación que tenemos es que el background que nosotros tenemos, la base en conocimiento, todavía nos falta. Bueno, pero no importa, para eso están las sesiones. Entonces ahí la voluntad política de los gobiernos de ahora en adelante, ojalá la tuvieran, de que simplemente se crearan esas asociaciones estratégicas con otros países del continente, con otros continentes, intercontinentales. Me encantaría ver un Alcoa, un Alcan aquí, un brazo de esa empresa acá en Chile, pero con condiciones, no es llegar a entregar, porque ahí sí que yo no estoy de acuerdo. Tenemos que nosotros sacar una tajada grande de esa interacción, y esa tajada grande significa más educación para nuestra gente, formación de capital humano avanzado, y también, por supuesto, la creación de industria y fuentes de trabajo para nuestra gente. O sea, eso lo necesita Chile a gritos. Y yo sé que es posible, pero bueno, aquí estamos soñando todavía. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿para qué esto va a servir? Nosotros ya estamos desarrollando proyectos que son internacionales, no son solo nacionales. Uno ya no está trabajando para Chile solamente, pero además está lo otro, que es el desarrollo de la industria y de la tecnología en Chile, que perfectamente podríamos en un mañana tener ese desarrollo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La cuestión es por qué aún no lo tenemos. Maritza, para terminar, muy cortito, pero... no, tenemos unos minutos. ¿Sí? No tan cortito. No, que te escuchamos hablar... No te alargues tú en la pregunta, digamos, ojalá que sea... bueno, que, te voy a contar si una nos vamos a historia. alargar, que sea con la respuesta. Te voy a contar una historia, pero bueno, no puedo contar la historia. Que te escuchamos hablar con tanta pasión, con tanto entusiasmo, que necesito preguntarte si entre todo el trabajo que tú haces, dedicas tiempo a la docencia, y en el fondo, ¿cómo contagias esto a los estudiantes, a las nuevas generaciones que necesitan tener no solamente este nivel de conocimiento, expertise e incluso ambición, sino que también de pasión, ¿no? Mira, trato de hacerlo en clases tanto de posgrado como de pregrado. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho el contacto con los chicos y me gusta mucho aterrizar el conocimiento, porque creo que esa es la manera de enviar los mensajes, aterrizar los mensajes, hacerlos menos abstractos, más entretenidos, y hacerle ver a los chicos que ellos también pueden alcanzar ese nivel. Siempre les digo, no se pongan techos ni murallas, ustedes pueden llegar alto. Eso siempre se nos plantea a los chicos. Doctora Maritza Páez, que es doctora en ciencias en ciencias e ingeniería, de la corrosión. Eso perdón, no sabía que existía la ingeniería de la corrosión. Es un área, ¿tú sabías? Por ¿Sí? supuesto, no me digas que sabías. Es que Pancho es mucho más culto. Es un área ya digamos establecida de la ingeniería, comparable, no sé, con ingeniería, no sé, hidráulica, así. Es ciencias de la ingeniería, que es muy importante. Dejar de poner bordes, ¿ya? Así como que las ciencias de la ingeniería, que tiene áreas, que por ejemplo en la química, hay una ciencia de la ingeniería social a la química, hay una ciencia de la ingeniería social a la corrupción, pero es ciencias de la ingeniería. Perfecto. En realidad. Una última cosa, a propósito de tu relación con el aluminio, ¿cambió la manera en que ocupas, por ejemplo, el alusa en la cocina? Buena pregunta. La verdad es que yo no uso casi aluminio, pero ¿sabe por qué no uso alusa? Por otra cosa. Porque otro aprendizaje que tuve, el aluminio es contaminante, no es bueno para el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, de hecho, antes en las piscinas se agregaba un compuesto que era para hacer precipitar todos los sólidos en solución, ¿ya? Y era base sulfato de aluminio, algo así, ¿ya? Sí. Y se prohibió.
Es más, produce efectos tóxicos en el organismo. Ahora, no me pregunte por el mecanismo porque no lo sé. No, para Sé que es llama. tóxico, no. ¿ya? En otra entrevista Ahora hablamos bien, de eso. En otra entrevista hablamos de eso. Sí. ¿Cuál es el efecto? Terrible. Ahora sí, el efecto terrible, por lo menos en Inglaterra, y por eso estaba con restricción, Mira. es que se cae el pelo. Mira, Pancho se preocupó inmediatamente, Eso explica doctora. muchas Doctora Maritza cosas. Páez, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que volver a conversar para que nos visite además aquí Eso. en el estudio. Y Pancho, que acaba de mostrar que no hay pregunta tonta, eso me encantó. Sí, exactamente. Sí. ¿Viste? Todo así. Exactamente. Gracias, doctora, que esté muy bien. No, Un muchas abrazo. gracias a ustedes. Muy agradable la reunión. Gracias. Gracias. Ah, chao. Pancho, como siempre, un Con placer. gusto. ¿eh? ¿Viste? Sí, ¿Viste pues. que había? No, muy bien. Había respuesta. Muy bien. Aprendí Bien. cosas nuevas hoy día, muchas.